Hoy es el segundo sermón de esta serie, de testigos a pescadores. Se llama esta serie, de testigos a pescadores. Y el título del sermón del día de hoy es compartiendo tu historia. No la historia de alguien. ¿La historia de quién? De uno, de manera personal. Y vamos a estar usando básicamente dos pasajes. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 25, y el libro de Hechos, capítulo 26, desde el versículo 1 hasta el 23. Un poquito largo, pero creo que bien vale la pena. Quiero empezar hablándoles de Karina. Karina tiene 34 años, lleva 7 años asistiendo a su iglesia. Karina es una creyente genuina, ama al Señor, sirve a los niños en la escuela dominical o en la iglesia infantil, según algunas iglesias tienen un nombre u otro nombre, y está siempre dispuesta a servir. Pero si tú le preguntas sobre evangelismo, hay una frase que siempre sale de sus labios: yo no sé cómo hacerlo, yo no estudié teología, o yo no estudié en el instituto bíblico, yo no estudié en el seminario bíblico. La semana anterior, su compañera de trabajo le preguntó algo mientras estaban esperando que llegara el elevador. No fue una pregunta difícil, tampoco fue una pregunta provocadora, no. Solamente le dijo: oye, te noto diferente desde hace unos meses. Más tranquila, se refleja paz en tu rostro. ¿Qué te ha pasado? Y en ese momento Karina sintió como que el corazón iba a explotar. En ese segundo su mente comenzó a hacer una lista. Ahora tendría que explicar la Trinidad a Karina. Tendría que hablarle tal vez del pecado original de Adán y Eva y todas las consecuencias. Estaba comenzando a pensar en su lista: oh, cuántos versículos que tengo en la mente, a ver, todos se me fueron, ¿qué le voy a decir? Y si Karina me pregunta algo que yo no sé responder, y si con lo que yo hablo lo echo a perder todo. Y mientras se hacía su lista, lo único que atinó es a sonreír. Le dijo: nada, es que he estado yendo al gimnasio. Y la puerta se cerró. Y su compañera de trabajo se fue a casa sin haber escuchado el nombre más glorioso, el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces ha pasado algo así en tu vida? Que Dios te abrió la puerta y tú la cerraste. ¿Cuántas veces tú creíste, aún con la puerta abierta que Dios te había abierto, tú creíste que tú no tenías lo necesario para hablar? Hoy, este pasaje o estos dos pasajes nos van a enseñar algo. ¿Sabes qué? Que tú ya tienes lo necesario para poder hablar de Cristo. ¿Qué es lo único que necesitas recordar? ¿Sabes qué cosa es? Tu propia historia. No la historia de nadie, tu propia historia. Dicho esto, los invito a abrir sus Biblias. Primero vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 25. Y vamos a leerlo con reverencia y luego vamos al libro de los Hechos. Juan, capítulo 9, versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ahora sí vamos a Hechos capítulo 26. Al siguiente libro, nada más avancemos tantito. Hechos capítulo 26, versículo 1 hasta el 23. Va a ser una lectura un poquito larga, pero bien vale la pena porque nos va a aclarar muchas cosas que a veces nosotros hemos perdido de vista.
Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos con una petición específica. Suelta nuestra lengua, oh Dios. Hay personas en este lugar que te aman genuinamente, pero que tienen miedo de decirlo fuera de este edificio. Hay personas que llevan años calladas, no por indiferencia, sino por inseguridad. Señor, yo te suplico que en el poder de tu Espíritu Santo tú puedas hablar hoy por encima de nuestro miedo, por encima, Dios de los cielos, de nuestras excusas.
Y si aquí en medio nuestro hay alguien que todavía no te conoce, que este sermón sobre cómo compartir una historia se convierte en el inicio de la suya propia. De forma personal, Señor, reconozco mis limitaciones grandes. Señor, úsame y glorifícate hablando al corazón de cada uno de los presentes. Aún al margen, Señor, de este siervo tan pequeño que está al frente. Anhelo que tu nombre sea exaltado y glorificado sobre todas las cosas, que es a lo que nos has llamado. Te pido esto, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Hay algo, mis hermanos, que ningún filósofo puede refutar, que ningún ateo puede refutar, que ningún escéptico puede desacreditar con ningún argumento. Hay algo que ningún debate puede demoler de lo que tú puedas decir. Cuando nosotros hablamos para demostrar la existencia de Dios frente a personas que no creen en Dios, personas que no les importa Dios, nosotros desarrollamos lo que se denomina el argumento cosmológico. No vamos a hablar de eso, solamente estoy mencionando. O desarrollamos la evidencia arqueológica, comenzamos a desarrollar la idea, ¿no?, en base a todo ello. Pero no, hermanos, lo que estoy a punto de decirte, que no puede ir en contra de lo que tú vas a decir, no se trata de ninguna defensa intelectual del cristianismo, por más sólida que sea. ¿Sabes tú qué es aquello absolutamente que nadie te puede refutar? Nadie en todo el mundo. ¿Sabes qué cosa es? Una vida transformada por la gracia de Dios. Nadie te lo puede refutar. Puedes discutir de la existencia de Dios durante horas y no ganar. De repente salir empates con el otro incrédulo. Puedes debatir sobre la historicidad de la resurrección, que no solamente está en la Biblia, sino también hay libros históricos que fueron escritos por no cristianos, pero que hablan de la resurrección de Cristo. ¿Y sabes qué? Y no llegar a ningún acuerdo. Puedes incluso perder un debate de lógica con alguien que está muy preparado, más preparado que tú. Pero ¿sabes qué? Pero no existe, y escúchame bien esto, no existe en todo el mundo, no existe un argumento que le pueda hacer decir a una persona que lo que tú viviste no fue real. Nadie te puede debatir eso. Nadie puede desacreditar ello. ¿Por qué? Porque es tu vida, porque es tu experiencia, porque es lo que tú pasaste. Nadie te lo contó. No tienes que inventarte cosas. ¿Van entendiendo el punto? Rebecca Manley Piper, quien dedicó décadas estudiando y practicando el evangelismo en la vida cotidiana, ella señala que el mayor obstáculo para el testimonio cristiano no es el rechazo de los no creyentes, sino la inseguridad de los propios creyentes. Y por eso muchas veces no nos atrevemos a dar ese paso. A veces Dios nos abre la puerta y tú la cierras. ¿Por qué? Porque tienes inseguridad. Es que de repente no soy tan bueno. De repente es que yo no sé predicar. Es que yo no sé. Entonces, Rebecca Manley Piper tiene razón cuando habla de la inseguridad de los propios creyentes, porque no creen que su propia historia vale la pena contarse. Y tiene razón, desde luego, porque todos estamos esperando estar suficientemente preparados, ser suficientemente elocuentes, suficientemente seguros. Y mientras nosotros estamos esperando, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo siguen levantándose cada mañana sin haber escuchado el glorioso nombre de Jesús y siguen yendo al infierno si es que parten de este mundo.
Y tú te sigues preparando. Y sabes una cosa, nunca estarás listo. Haces fiestas ahí en tu casa y mucha gente llega, pero tú no les hablas de Cristo y no le estás demostrando amor. Porque vinieron, convivieron y hablaron de cualquier cosa, menos de Cristo. Se contaron sus historias, cómo les va en la vida, pero Cristo no estuvo presente. Si tú lo conoces de verdad, ¿por qué no le hablaste? Mire, hermano, quiero que preste atención a esto. En esta mañana hemos visto dos pasajes, ¿no? Un versículo en Juan y luego del versículo 1 hasta el 23, aquí en Hechos del capítulo 26. Y nos presenta, ¿saben qué? Dos testigos. Un hombre que fue ciego, pero que ahora ve. Si lo leímos, ¿recuerdan? Y un hombre que perseguía y que mataba a los creyentes, pero ahora los defiende con su propia vida. Y ambos, si usted se da cuenta, hablan frente a personas que de alguna manera intentan silenciarlos. Y ambos en esencia dicen lo mismo: yo no sé todo, pero lo que yo sé que me pasó, y eso, ¿sabes qué? Tú no me lo puedes quitar. Es básicamente lo que están diciendo los dos. Para entender Hechos 26, mis hermanos, que es el capítulo que leímos, necesitamos saber dónde está Pablo cuando él está diciendo estas palabras. No está en una iglesia. Pablo no estaba en un retiro espiritual. Pablo estaba en Cesarea, encadenado. Después de varios intentos de asesinarlo por parte de sus acusadores. El gobernador Festo, él no sabía ni qué onda, estaba confundido por esas acusaciones medias extrañas que le hacían los judíos. Él no entendía mucho, así que decidió llevarlo y presentarlo ante el rey Agripa II, que era descendiente de Herodes y de su hermana Berenice. Es decir, Pablo estaba frente a una audiencia formal, para que podamos entender. En esa audiencia había generales presentes, había gente poderosa, la gente más poderosa estaba presente ahí alrededor del mismo rey. Y Pablo, fíjense bien, Pablo podría hacer cualquier cosa en ese momento. Pablo podría, con la capacidad que tenía, podría haber presentado un argumento filosófico muy elaborado. Podía citar las profecías del Antiguo Testamento, todas que apuntaban a Cristo, porque él se las sabía de memoria. Pablo podría construir un caso teológico impecable. Pero ¿saben qué? Pero lo que Pablo hace, ¿saben qué cosa es? Si usted lo leyó juntamente conmigo, es contar su historia. No se pierda esto. Pablo lo que hizo frente al rey y a todos los que estaban presentes es contar su historia. No porque sea lo más fácil, sino porque es lo más honesto y además es lo más poderoso. Juan 9 nos da el otro lado de la misma moneda. Un hombre, y ustedes saben la historia, un hombre que había nacido ciego, cuya identidad entera había estado ligado a esa condición, pero es sanado por Jesús en un día de reposo, lo cual hace que los fariseos se escandalicen y lo traen a comparecer a ese hombre que había sanado. Comienzan a preguntarle, comienzan a interrogarle: oye, ¿quién te sanó? ¿Cómo te sanó? Si el que te sanó es un pecador o es un hombre de Dios. Y comienzan a presionarlo de una y otra manera para que él pueda dar una respuesta teológicamente aceptable a los fariseos. Pero este hombre responde con una respuesta que ha trascendido 2000 años y permanece teniendo el mismo poder y la misma fuerza. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Simple, ¿o no? Pero poderosa. Ninguno de los que estaban presentes podrían refutarle. ¿Sí se da cuenta?
O sea, la próxima vez que Dios te abra la puerta, no tienes que saberte toda la Biblia de memoria. Tienes que contar tu propia historia. Simple, pero Dios lo va a usar poderosamente. ¿Van captando? Tal vez ese era el punto que nos faltaba para nosotros poder testificar, hermanos, porque no nos habíamos percatado que esto es glorioso. Hermanos, aquí no vemos argumentos sofisticados, no vemos un léxico florido, es decir, palabras de domingo que haya escogido el ciego, no. Un testimonio directo de una experiencia real. La semana pasada, ustedes recordarán, hablamos de la gran comisión y de cómo esta comisión le pertenece a quién. ¿Se acuerdan? ¿A quién era? ¿Para quién era la gran comisión? No, no diga para nosotros, para mí. ¿Verdad? Es más personal. Para cada uno. Es decir, no solamente los líderes deben hablar, aunque sí lo tienen que hacer. No solamente los que tienen muchos años en la iglesia, sino todos. No los más maduros, no. Hoy día vamos a dar un paso concreto. ¿Cómo se ve la gran comisión en la práctica? ¿Con qué herramienta usted cuenta? No importa si tiene un día de cristiano o tiene 20 años de cristiano. ¿Cuál es la herramienta que contamos como parte de la iglesia para poder hablarle a otra persona del evangelio? Y la respuesta y la herramienta es tu historia. Yo tenía a mi vecina. No, tu propia historia. Porque nadie te va a contradecir, no te va a poder contradecir. Y esa historia, hermanos, tiene una estructura tan natural como respirar. Yo pregunto, ¿cuántos se ponen a pensar? A ver, déjame ver, ¿cómo voy a respirar ahora en estos momentos? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Hay alguien que se pone a pensar cómo va a respirar? No, lo hacemos de manera natural, ¿sí o no? Cuando nos dormimos, ay Señor, ¿cómo voy a respirar ahora que me quede dormido? ¿Se pone a pensar en eso? No, ¿por qué? Porque es natural. ¿Sí comprende el punto? Lo mismo es tu historia. Tú no tienes que, ay, lo voy a estructurar, le voy a decir esto, aquello. No, es natural, porque te pasó a ti. Así que esta mañana, mis hermanos, acompáñenme por favor. Vamos a ver 4 pasos que hay en ese texto que nos van a mostrar cómo se construye el testimonio personal. Y cuando terminemos, quiero que que uno de los que estamos acá presentes pueda identificar esos 4 pasos en su propia vida. ¿Que se quedaron callados? ¿O no lo quieren hacer? Pues es lo que está en la Biblia. Mire, ¿cómo empieza acá en el primer punto? Pablo empieza desde el principio. Mire, versículos 4 y 5. Mire lo que dice. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es decir, no esconde. Él está mostrando lo que es. Luego va más lejos, versículos 9 al 11. Fíjese lo que dice. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Si usted se da cuenta, Pablo no suaviza su pasado. No. No lo presenta como con eufemismos. No dice, ¿saben qué? Yo tenía ciertas perspectivas teológicas, pues que lamentablemente resultaron en consecuencias para algunos creyentes. ¿Ve que no dice así? A veces usted está enredando más de lo que tendría que ser. Pablo lo dice y narra su historia tal como es.
Esta es la primera parte del testimonio cristiano. ¿Qué cosa? Honestidad sobre quién eras antes de conocer verdaderamente a Cristo. Honestidad. No tienes que ponerle allí, sazonarlo con otras cosas. No, honestidad. ¿Y por qué es tan difícil? Piensa en esto. Cuando imaginas contar tu historia a alguien que no conoce a Cristo, ¿qué versión es la que tú preparas? ¿La versión sin editar o la versión editada con tu presentación para sacar lo mejor, mostrar lo mejor de ti? La mayoría de nosotros, ¿saben qué? Tenemos dos versiones. La versión larga, que solamente conoce Dios e incluye todo lo que realmente vivimos, lo que pensábamos, lo que hacíamos incluso en privado, que nadie más sabe. Pero también tenemos la segunda versión, la versión presentable, la que queremos nosotros mostrar para mostrarnos aceptables, que siempre fuimos nosotros las mejores personas, personas muy decentes. Pero detrás de esa diferencia hay un ídolo, el ídolo de la imagen, porque tú no estás siendo honesto y quieres mostrar ese ídolo de la imagen, tu propia imagen. Quieres salvaguardar tu imagen. Yo no lo nombro así para avergonzarte, lo nombro así porque necesitamos llamarlo por su nombre. ¿Para qué? Para poder enfrentarlo. De lo contrario, no lo vamos a hacer. El ídolo de la imagen te dice: tu valor depende de lo que la gente piense de ti. Si la gente sabe cómo eras antes, ¿sabes qué? Van a cambiar la manera en que te ven. Vas a perder algo. Y tienen algo de razón. Puede hacer que pierdas cierta reputación. Puede hacer que quien te escuche tu historia ahora comience a verte diferente. Pero aquí está la pregunta que el Evangelio hace en este punto. ¿Qué vale más? ¿Tu imagen personal? ¿O la posibilidad de que esa persona con la que tú estás hablando entienda que la gracia de Dios puede alcanzarla exactamente donde ella se encuentra, sin importar qué momento está viviendo? Muchas veces nosotros hemos querido compartir nuestro testimonio, pero lo hemos adornado, le hemos puesto nuestro propio disfraz para no vernos tan malos antes de Cristo, por conservar nuestra propia imagen. Porque la lógica del Evangelio en el testimonio personal es esta: mientras más oscuro eras tú antes, más claro va a ser el poder de la gracia. El contraste es el argumento. Si tú dices: yo básicamente era una buena persona, pero cuando Cristo vino a mi vida me hizo un poquito mejor, eso puede ser inspirador. Pero si dices: yo era esto y mira todo lo que Cristo hizo, ¿sabes qué? Eso cambia vidas. Siendo honesto, Pablo podría pararse frente a ese gran rey Agripa sin que la vergüenza pudiera paralizarlo y decir: yo mandé matar a los cristianos, porque ya no construía su identidad desde su propia reputación, porque su identidad la construía sobre lo que Cristo había hecho en la cruz para su historia de su vida. Y el Evangelio te ofrece exactamente lo mismo: no la eliminación de tu pasado, sino la redención de tu pasado. Esta semana quiero invitarte a que tomes un momento a solas con Dios y sin filtros escribe lo que tú eras antes de Cristo. No la versión de presentación, no, tu versión honesta. Lo que tú pensabas, lo que tú amabas, lo que tú hacías, lo que tú temías. Ese ejercicio de honestidad ante Dios, ¿sabes qué? Ese es el primer paso para que tu testimonio
sea real y honesto ante las demás personas. Sí. Pregúntate cuál parte de tu historia antes de Cristo te da más vergüenza contar. Porque esa parte muy probablemente es exactamente la que alguien de tu círculo necesita escuchar. Porque alguien a tu alrededor está viviendo algo similar ahora mismo y necesita saber que hay una salida. Pero si tú te maquillas, no estás siendo honesto, no va a trascender ni va a tener esa fuerza tu testimonio. El segundo punto, fíjense que cuando Pablo viene y narra este encuentro con Cristo, cómo Cristo lo encuentra. Está en el camino a Damasco, versículo 13 al 16, dice: cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínense el resplandor de Cristo. O sea, el sol al mediodía, a todo lo que da, con su brillo inigualable. Pero el brillo de Cristo, el resplandor del Señor, era superior al resplandor del sol. Imagínense ustedes eso. Yo sé que muchas veces no lo pensamos, pero eso es para que tengamos perspectiva. Dice: la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Observen, hermanos, con cuidado lo que no está en ese texto. Pablo no está buscando a Dios. Pablo, después de una búsqueda, no ha llegado a una conclusión, después de muchos meses de una reflexión espiritual personal. Pablo no está tomando una decisión importante después de evaluar todas las opciones de su vida. Pablo, ¿saben qué está haciendo? Está yendo en dirección contraria al llamado del Señor. ¿Y saben qué? Y Cristo lo interrumpe, aún queriendo alejarse, porque es lo que hacía, al matar, al perseguir, alejarse más y más de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y en medio de eso, Dios, Cristo mismo se le presenta y lo interrumpe. ¿Y saben qué? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gracia. Porque Pablo no estaba buscando a Dios, estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Y sabes esto? Recuerda esto: la gracia no te va a esperar para que tú estés listo. Ay, Señor, déjame preparar. No, olvídate, ya tienes demasiado tiempo. No llega cuando finalmente tú has mejorado suficiente. La gracia llega cuando tú todavía vas rumbo al error, cuando vas camino al desastre, cuando te vas metiendo más y más en la oscuridad. Por eso se llama gracia. Y Cristo se planta en el camino y dice: ¿hasta dónde vas a ir? El pastor Tim Keller señalaba con insistencia que una de las confusiones más comunes sobre el evangelio es presentar la conversión como ese resultado natural de una búsqueda espiritual personal, como si el ser humano llegara hacia Dios después de un proceso interior de discernimiento, cosa que no es así. ¿Por qué no es así? Porque el Nuevo Testamento lo presenta al revés. Primero es la irrupción de la gracia y luego viene la respuesta. Primero Dios viene, interrumpe tu vida y viene la respuesta. Primero Dios se presenta y se presenta de múltiples maneras. Cuando eres rebelde y todo, Dios sabe tu talón de Aquiles. ¿Sí entienden ese término? Es donde eres más débil y Dios viene y ahí mero te da.
Y entonces, ay Señor, perdóname, y regresas ahí con la cola entre las patas, como se dice vulgarmente. Así regresamos nosotros y buscamos a Dios, porque Dios en su gracia, ¿qué hizo? Nos alcanzó. A los altivos los tira al suelo para que se les quite la altivez. Al orgulloso, igualmente. No, es que yo puedo y que no sé qué, muy sácale punta, te lanza al hospital. Y aún eso es una gracia. No estoy diciendo que siempre, solamente quiero que entendamos el punto, que Dios, tú vas buscando lo contrario y Dios interviene, y eso es gracia, para que tú le puedas buscar. No buscamos y le encontramos, no, nosotros somos encontrados, y esto tiene consecuencias directas para tu testimonio. Hay un segundo ídolo que aparece aquí, más sutil que el anterior. Yo lo llamo el ídolo del control narrativo. Miren, este ídolo funciona de la siguiente manera. Cuando tú piensas compartir tu conversión, tú lo que quieres es que suene bien, que suene padre, ordenado, muy coherente, una historia digna de contar. Y comienzas, ¿sabes acá? A editar tu pasado. Esto lo cuento, esto no tanto, porque ay. No. Y muchas veces incluso editas el momento mismo de ese encuentro con Cristo. Y si tu historia no tiene un momento dramático como le pasó a estos hombres, y si tú no te caíste del caballo yéndote a Damasco, porque ni Damasco conoces dónde está, y si simplemente un día entendiste algo que tú no habías entendido, y algo comenzó a cambiar poco a poco, con tropiezos, es cierto, pero sigues cambiando poco a poco. O si por el contrario, fíjate esto, si tu historia es tan oscura que no puedes imaginar decirla tú en voz alta a nadie. En ambos casos, el ídolo hace el mismo trabajo. Te convence de que tu encuentro con Dios no es suficientemente bueno para contárselo a otros, que necesitas tal vez ponerle un poco más de dramatismo, más presentable. Pero mira tú al ciego de Juan 9, su conversión no fue dramática en el sentido clásico. Lo que hizo Jesús, agarró tierra, ¿verdad? Y con la tierra le puso, escupió un poco de saliva, hizo un barro y se lo puso en los ojos. ¿Cuál es el dramatismo ahí? Nada. Y le dijo, ¿sabes qué? Ve a lavarte ahí al estanque. Y cuando fue y se lavó, ¿qué cosa pasó? ¿Vio? No hubo una visión celestial, no hubo una trompeta del cielo, del cielo tocando, no hubo rayos, no. Hubo una obediencia simple, una instrucción que no tenía ningún precedente. Y cuando los fariseos le presionan para que pueda dar una interpretación teológica de ese evento, ¿saben? Si ustedes se dan cuenta, este ciego o el ex ciego, mejor dicho, él no intenta un argumento coherente. Lo único dice, ¿sabe? Una cosa yo sé. Yo era ciego, pero ahora veo. Punto. Es decir, tu historia de gracia no necesita ser dramática para ser poderosa. Tu historia necesita ser honesta. Jorge tenía 52 años cuando vino a Cristo. Él no tuvo visiones, él nunca escuchó voces. Simplemente un domingo de noviembre estaba sentado ahí en el dormitorio de su casa, mientras su esposa salía a la iglesia. Y algo que ella le dijo esa mañana antes de irse, no lo pudo quitar de su cabeza. Ella se paró en la puerta para despedirse. Estaba con su bolso ahí en la mano y le dijo en voz baja, Jorge, yo no te estoy pidiendo que tú seas diferente, te estoy pidiendo que seas honesto contigo mismo sobre lo que tú no puedes cambiar por ti mismo.
Jorge se quedó sentado al borde de la cama, meditando, pensando, y pensó o recordó todas aquellas veces, todos aquellos años que había prometido ser un mejor esposo y no lo pudo lograr. Pensó todas las veces que había prometido ser un mejor padre, que había prometido ser una mejor persona, y como siempre, de una u otra manera, terminaba exactamente en el mismo lugar. Y por primera vez en su vida, en lugar de prometerse que esta vez sí lo lograría, en voz alta ahí en ese dormitorio, solo él estaba, dijo: no puedo, necesito ayuda. Esa tarde, cuando su esposa regresó después del servicio de la iglesia, Jorge estaba ahí en la cocina y miró a su esposa a los ojos y le dijo algo como: creo que quiero ir este próximo domingo a la iglesia contigo, acompañarte. No hubo una luz del cielo, truenos, relámpagos, no hubo una experiencia mística, nada de una voz que le habló: Jorge, tienes que arrepentir, nada de eso. Solamente un hombre al borde de su cama diciéndole a Dios la verdad por primera vez. Y Cristo estuvo ahí. Eso también es una conversión. Eso también es un camino a Damasco, el de Jorge. Porque no todos los caminos a Damasco son iguales. Cada quien tiene su propio camino a Damasco, porque ahí es donde el Señor va a interrumpir tu vida. Pablo continúa en el versículo 19, mire lo que dice, versículo 19 hasta el 21. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Miren, y el ciego en Juan 9 dice con esta claridad que tenemos en mente: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora, fíjese bien, ambos textos, los dos, nos presentan la tercera parte del testimonio cristiano. Es la vida transformada como una evidencia irrebatible. Pablo nos dice: desde el camino a Damasco, yo hice algo diferente. El hombre que antes llevaba a los cristianos, a los creyentes a la cárcel, el hombre que votaba hay que matarlos, ¿sí? Ahora está predicando en Damasco, ahora está predicando en Jerusalén, ahora está predicando en Judea, ahora está predicando en todas las naciones gentiles. Hermanos, esto no es un argumento abstracto, este es un hecho observable por todos los que estaban presentes en esa sala. El ciego dice: antes no veía, ahora veo. No te estoy pidiendo que tú creas una teoría, te estoy describiendo lo que es verdad en mi vida ahora mismo. Aquí aparece el tercer ídolo. Y esto es particularmente común entre los creyentes que llevan ya años caminando con Cristo. Y lo llamo el ídolo del rendimiento transformacional. Y funciona de esta manera. Fíjense bien. Tú piensas en tu vida desde que conociste a Cristo, y en lugar de ver lo que cambió, te concentras en lo que todavía sigue igual. Sí. Te concentras en lo que no ha cambiado. En lugar de concentrarte en lo que el Señor está haciendo en tu vida, el cambio que ha ido produciendo, te concentras en todo lo que sigue igual. Y entonces te agüitas y no das ese paso, aunque el Señor te abra la puerta. Eres un ídolo. ¿Cómo voy a compartir mi historia si todavía sigo luchando con las mismas cosas? ¿Te das cuenta? Por eso que no avanzas. ¿Cómo voy a decir que Cristo me cambió si todavía hay áreas en mi vida donde parece que no ha cambiado nada?
Y desde ese lugar de comparación interna llegas a la conclusión de que tu testimonio es demasiado débil para poder tener impacto. Pero sabes, déjame decirte lo siguiente. Eso revela una confusión fundamental sobre lo que es el testimonio cristiano. El ciego de Juan, fíjate bien, el ciego de Juan no dice, desde que Jesús me sanó, ahora soy perfectamente capaz de hacer todo lo que las personas siempre vieron. No, no lo dice. Lo que sí dice es, antes era ciego, ¿y qué más? Ahora veo. No dice que su visión sea perfecta. No dice que el camino que va a seguir hacia adelante sea sencillo. Lo único que hace es describir la diferencia entre el antes y el ahora. ¿Sí captan el punto? D.L. Moody decía, o D.L. Moody decía que de cada 100 personas, una leerá la Biblia, pero las otras 99 leerán al cristiano. ¿Sí entiende eso? Lo que estas 99 personas necesitan ver no es perfección, necesitan ver diferencia. Necesitan ver que a alguien es genuinamente distinto a quien era antes. No perfección. Necesitan ver a una persona que reconoce con honestidad y que atribuye ese cambio a Cristo. Y aquí está el movimiento central de este punto. El poder del testimonio no viene, escúcheme bien, el poder de tu testimonio no viene de cuánto has cambiado, sino de cuánto tú atribuyes a Cristo Jesús. Pablo no dice, desde el camino a Damasco yo me esforcé mucho y me he convertido en una mejor persona. No dice eso. ¿Sabes por qué? Porque eso sería moralismo disfrazado de testimonio. En cambio, sí dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, la iniciativa es de Cristo. Pablo lo que hace es estar respondiendo. No es que Pablo produce eso, sino Pablo responde a ese llamado de parte del Señor. Lo mismo el ciego. Él no dice, yo trabajé duro para que mi visión sea rehabilitada después de años de oscuridad. No. Él dice, él hizo algo, yo solamente obedecí. Me fui allí, me lavé los ojos y ahora veo. Pero ¿a quién le atribuye? Al que hizo ese barro, a Cristo. Eso es lo que tu testimonio necesita comunicar. No cuánto te has esforzado de que conociste tú a Cristo, sino qué hizo Cristo contigo cuando llegó a tu vida. La diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre la religión y el evangelio. Tal vez algunos aquí presentes están pensando, es que mi testimonio, pastor, no es suficientemente impactante. No, todavía estoy luchando demasiado. No he cambiado lo suficiente. Pero ¿sabes una cosa? El evangelio nunca nos llamó a demostrar perfección. Nos llamó a dar testimonio ¿de quién? De Cristo, no de ti. Y quizá hoy necesitas dejar de medir tu historia por todo lo que todavía te falta y comenzar a reconocer honestamente lo que Cristo ya hizo en ti. Porque cuando tú comienzas a mirar hacia atrás, seguramente vas a poder encontrar huellas de su obra. Tal vez no son cosas espectaculares a los ojos del mundo, pero ¿sabes una cosa? Son reales y son honestas. Antes no tenía esperanza, pero ahora sí la tengo. Antes constantemente tenía un vacío, pero ahora tengo hambre de Dios. Antes siempre reaccionaba con amargura, pero ahora yo quiero perdonar. Antes vivía sin dirección, me iba por aquí, me iba por allá, no tenía dirección, pero ahora tú sabes a quién perteneces, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No perfección. ¿Sí entienden el punto? Y sí, todavía hay lucha, todavía hay áreas incompletas, desde luego que sí.
Pero el testimonio cristiano nunca ha sido, ¿saben qué? Mírenme, qué perfecto que soy. Desde que conocí a Cristo, ahora soy la perfección. No, el testimonio cristiano es, miren lo que Cristo ha comenzado a hacer en mí. Por eso esta semana quiero animarte a hacer algo sencillo, pero profundamente importante. Detente por un momento y piensa, ¿qué hay hoy en mi vida que no estaría ahí si Cristo no me hubiera alcanzado? No busques una historia espectacular, busca una historia verdadera y luego aprende a decirla con honestidad. No solamente quién eras, no solamente cómo Cristo te encontró, sino también quién eres ahora por causa de Él. Aunque todavía tú estás en ese proceso de crecimiento, aunque todavía ahora mismo estás peleando la batalla, aunque todavía no lo tengas todo muy claro, porque el poder de tu testimonio no está en presentar una vida terminada a la perfección, sino en señalar fielmente al Salvador que sigue obrando día con día en tu vida y en tu corazón. Y muchas veces la evidencia más poderosa del Evangelio no es una persona perfecta, sino una persona verdaderamente transformada, que sabe exactamente quién produjo ese cambio. Su nombre es Jesús de Nazaret. Llegamos a la conclusión del discurso de Pablo frente a Agripa, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Observa algo, hermano. Pablo no se está quedando en su historia personal. La historia personal es la puerta, pero la puerta va a llevar, la puerta sola lleva a algún lugar, desde luego. Lleva a Cristo que murió, que resucitó y da luz a todos aquellos que lo aceptan. El testimonio cristiano no es una terapia pública. El testimonio cristiano no es, ¿sabes qué? Déjame contarte cómo mejoré mi vida practicando las disciplinas espirituales. No. Aunque tenemos que practicarlas, ¿verdad? Pero eso no es el punto. El testimonio cristiano sí es, déjame hablarte de Cristo. Y para hacer eso, yo necesito empezar por lo que Cristo ha hecho conmigo y todavía sigue trabajando. El testimonio cristiano, hermanos, es el vehículo, es el contenido del Evangelio. Ese es el destino. Y aquí surge el cuarto ídolo, el más conocido de todos. ¿Saben cuál es? El ídolo de la comodidad. El ídolo de la comodidad. Y yo creo que ese ídolo no necesita mucha explicación, porque todos sabemos lo que se siente. La conversación va bien, tu compañero, tu primo, tu vecino te pregunta algo personal, la puerta está abierta y en ese preciso momento comienzas a calcular internamente, si yo menciono a Jesús, ahora puede cambiar la dinámica, puede que se sienta incómodo, puede que ya no me sienta, yo mismo me voy a sentir incómodo, vale la pena arriesgarse. ¿Saben qué pasa? La comodidad gana y cierras la puerta. Déjame llevar la fiesta en paz. Eso es el ídolo de la comodidad presentándose. Cuando tú no quieres ser testimonio. Pero hay una pregunta que el Evangelio te hace en ese momento. Y es una pregunta incómoda precisamente, porque es verdad. En ese momento, ¿qué es lo que tú más estás amando? Tu comodidad, tu tranquilidad, mucho más que la posibilidad que esta persona escuche algo que podría cambiarle su vida para siempre.
La semana pasada me invitaron a una fiestecita. Yo me fui, era en una alberca y me fui, aunque estoy un poco malo. Pero siempre yo voy pensando, Señor, ahí tengo. ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? Estoy mirando ahí. ¿A quién? Y efectivamente, es Dios quien agarra y mueve y ordenó, y comencé a hablarle de Cristo a alguien en medio de la fiesta de la alberca. Todo el mundo gritaba y yo estaba ahí igual y no perdí. El testimonio de Cristo. Es que no hay un momento perfecto para decir, es que están en la fiesta y esa es la comodidad. Está en la fiesta. ¿Cómo voy a hablar de Cristo en la fiesta? Pues es el mejor momento. Aprovecha. Claro. Mira, Pablo está encadenado. El resultado de este discurso puede determinar, fíjense bien, el resultado del discurso que Pablo está dando puede determinar si lo matan o lo liberan. ¿Sí? Y en ese contexto, hermanos, con todo ese peso encima, abre la boca y dice, a grandes y a pequeños, es decir, sin excepciones, yo les predico. No se puso a calcular cuál es el momento más cómodo. ¿Por qué Pablo puede hacer eso? No porque sea valiente por naturaleza. Era el mismo hombre que antes de Damasco iba por todo el mundo destrozando familias creyentes. Ahora, sin embargo, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque algo desplazó al ídolo de la comodidad, y ese algo es el amor de Cristo que lo encontró en el camino. Cuando iba en dirección contraria, Cristo lo intersectó, su vida intersectó tu corazón. Cuando tú entiendes que alguien te buscó cuando tú huías, cuando tú entiendes, cuando llegas a una comprensión clara que alguien murió para quitarte algo que tú nunca jamás podrías quitártelo solo, que te dio una historia nueva cuando la tuya iba al desastre total, ese entendimiento produce en ti amor. Un amor que compite con el ídolo de la comodidad. ¿Y sabes qué? Y ese amor va a ganar. Porque sabes quién te amó primero. Mark Dever, un pastor muy reconocido, él escribió sobre la vida de la iglesia y dice que la congregación que no testifica no es una iglesia que no sabe evangelizar, sino que es una iglesia que ha olvidado lo que el evangelio le costó a Cristo. ¿Sí? Aunque tú lo puedas saber aquí en tu cabeza, aunque tú pongas todas las excusas del mundo, no estás valorándolo. Cuando recordamos, hermanos, el precio de esa gracia, el silencio se vuelve difícil de sostener. No estás en silencio, no importa dónde tú estás. Ay, hermano, si tú supieras que trabaja todos los días, por eso es que no tiene tiempo, no lo amas. Hermanos, quizá muchos de nosotros no tenemos problema hablando de Dios. Mientras la conversación permanezca cómoda, podemos hablar de valores, podemos hablar de principios, podemos hablar de iglesia, incluso podemos hablar de espiritualidad. Pero cuando llegue el momento de mencionar realmente qué hace Cristo en la vida del ser humano, de decir claramente lo que hizo en la cruz, lo que significa para nosotros y lo que podría significar para la otra persona con la cual tú estás compartiendo, ¿sabes qué? Algo de nosotros se frena. No siempre es rechazo al evangelio, muchas veces es simplemente amor a la comodidad, porque quieres estar cómodo siempre. No queremos que la conversación cambie, no queremos incomodar a la otra persona. Mucho más cuando llegas a una casa y dices, acá no se habla ni de fútbol ni de religión, y tú ya te amolaste y ya te quedaste calladito por tu comodidad. No queremos sentirnos vulnerables porque nos van a rechazar. No queremos arriesgar esa relación y por eso callamos. Pero piensa en esto, Pablo estaba hablando encadenado.
Pablo no sabe si después de este discurso vendría que lo iban a liberar o lo iban a ejecutar. Y aún así, hermanos, Pablo usa ese momento no solamente para defenderse, sino para hablar de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando alguien entiende verdaderamente cuánto le costó su salvación a Cristo, el silencio empieza a sentirse más pesado que la incomodidad. Y quizá esta semana necesitas preguntarte con honestidad: ¿hay alguien en mi vida con quien llevo meses o años evitando hablar del Cristo verdadero, del evangelio genuino, simplemente porque no quiero alterar la comodidad de mi relación con él, con ella? Tal vez es un hijo, una hija, tal vez es un padre o una madre, tal vez un amigo, un compañero de trabajo, un familiar. No es alguien que tú odias, precisamente alguien que amas tanto que temes perder la tranquilidad que existe entre ustedes. Pero déjame decirte lo siguiente: el amor verdadero no solamente busca los momentos cómodos, también busca el bien eterno de la otra persona. Por eso quiero animarte esta semana a escoger una persona en específico, no a la gente, no algún día, no, una persona real, y comienza a orar por ella todos los días. Y pídele a Dios que te dé sensibilidad. Y pídele a Dios que te dé oportunidades para que puedas hablarle a esa persona. Pídele amor genuino, porque el testimonio cristiano no empieza con presión, no empieza con discursos preparados, empieza cuando realmente escuchas a alguien, cuando tú conoces sus cargas, cuando tú prestas atención a esas heridas que puede tener en ese momento. Cuando dejas de ver a la persona como un proyecto evangelístico y comienzas a verla como alguien que necesita la misma gracia que tú necesitaste antes de ser salvo. No tienes que ver a las personas como un proyecto evangelístico. Verlo tú como personas necesitadas de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. Porque así no vas a hablar y hablar, no, vas a escucharla, vas a comprenderla. Porque tú no sabes, tú puedes ver apariencias en las personas, pero no sabes las cargas que pueden estar llevando. Entonces, cuando Dios abre la puerta, vas a tener la oportunidad tan maravillosa de hablar de Cristo. No como quien recita un guión aprendido, no como quien ya ganó el debate, sino como alguien que fue alcanzado por la gracia de Dios y simplemente está contando dónde encontró la luz. Quiero hacer un pequeño o un breve paréntesis en esta mañana. Tal vez tú viniste invitado por un familiar, un amigo, una amiga, y tal vez no estás muy seguro de todo esto que estamos hablando. Quizás llevas un tiempo con una intranquilidad que no sabes cómo nombrar. Y hoy estás escuchando hablar de un antes de Cristo y un después de Cristo. Como si eso fuera una categoría real en la vida de una persona, y lo es, porque es muy diferente la persona antes de Cristo y la persona después de Cristo. Permíteme unas pocas palabras realmente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué es lo que cambió en nuestras vidas? Hay un problema que todos compartimos sin excepción. Y no hay un solo esfuerzo personal que pueda resolver eso que nosotros cargamos. Y eso que nosotros cargamos nos aleja de Dios, querramos o no. Y esa distancia produce en nosotros una falta que no siempre sabemos cómo nombrar. Un vacío que no sabemos por qué está presente. Y lo intentamos llenar de diferentes formas, de diferentes maneras. Lo intentamos llenar con logros, con relaciones, con trabajo, con estudios, con distracciones, pero nada puede llenarnos ese vacío del corazón. Y esa no es una debilidad tuya, esa es la condición humana.
Sin embargo, Jesús nos dice en su palabra que Él vino a resolver ese problema desde dentro de nosotros, que Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y murió cargando justamente esa separación entre nosotros y Dios. Todo eso lo llevó en la cruz del Calvario. Y al tercer día resucitó como prueba de que esa separación había sido vencida ahí en la cruz. Lo que se te ofrece esta mañana no es una religión, no es una lista de reglas, es una reconciliación con Dios. Es venir a una relación con el Dios verdadero, un perdón real, una historia nueva donde el antes ya no tiene la última palabra. Si hay algo en ti que dice, yo necesito ser llenado, que ese vacío desaparezca, estás en un buen lugar, porque Dios te trajo con un propósito. Al final del servicio puedes hablar con algún líder o con mi persona, o ahí donde estás, simplemente puedes decirle a Dios, ahí en silencio, no tienes que ser ahí y decirlo a todo el mundo, Dios, yo también quiero que tú vengas, me salves y puedas hacerme una nueva persona y que puedas llenar ese vacío que he cargado por tanto tiempo. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Hoy en esta mañana empezamos hablando de Karina, una mujer que cuando alguien le preguntó, oye, ¿qué te pasó? Ella respondió, he estado yendo al gimnasio. Porque a veces es mucho más fácil hablar del cuerpo que hablar del alma. Es más fácil explicar hábitos que hablar de la gracia de Dios. Pero imagina lo siguiente, esta semana vuelve a ocurrir lo mismo, la misma oficina, la misma pregunta y la misma puerta abierta. Y esta vez Karina responde de manera diferente. Le dice a su amiga, no puedo explicarte todo perfectamente, pero hubo un tiempo en que yo estaba vacía y Cristo me encontró. Ese es un testimonio. No es un discurso perfecto, no es una clase de teología, no es una personalidad extrovertida que se pone bla, 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 bla y comienza, se descoce hablando. No lo es. Solamente una persona diciendo, yo era ciego y ahora veo. Eso es todo. Y escucha esto con atención. Tu historia quizá no impresione a todo el mundo, pero ¿sabes esto? Y escucha esto. Pero nadie puede discutir honestamente una vida transformada, la vida que tú puedes presentar. La gente puede debatir doctrinas, la gente puede burlarse de diferentes iglesias, diferentes creencias, la gente puede rechazar incluso los mejores argumentos, pero cuando una persona ve paz donde antes había ansiedad, esperanza donde antes había vacío, perdón donde antes había amargura y dureza, está viendo algo que necesita una explicación, y la única explicación posible es que Cristo está habitando en ese corazón. Porque el verdadero testimonio, hermanos, nunca termina en ti, termina en Cristo. Termina en un Salvador que todavía abre sus brazos para rescatar pecadores, que todavía está intersectando corazones para cambiar historias, que todavía busca personas que ahora mismo van camino al infierno y no lo saben. Y quizá esta semana, quién sabe si Dios abre una puerta para ti. Yo te pido, no lo desperdicies. No lo desperdicies. Una conversación, una pregunta inesperada, un momento pequeño que puede parecer accidental, pero no lo es. No desperdicies esa oportunidad. Porque cuando llegue ese momento, recuerda esto, no necesitas decirlo perfectamente, solamente necesitas decir lo que sabes. Esto era yo y esto es lo que Cristo hizo. Y desde entonces
ya no soy el mismo. Porque muchas veces la herramienta más poderosa, la herramienta evangelística, quiero decir, más poderosa de una iglesia, no es una plataforma, no es un programa, no es una estrategia, es un creyente común hablando honestamente de un Cristo extraordinario. Póngase de pie y oremos al Señor. Señor, gracias.